tres grupos de medicamentos. El medicamento original, que es el desarrollado originalmente, valga la redundancia, por el laboratorio productor, que es el que generó toda la investigación y desarrolla todo el conocimiento de ese medicamento. El similar, que toma eso, pero no demuestra bioequivalencia, no demuestra que son bioequivalentes. Y el genérico. El genérico tiene dos conceptos previos: pérdida de patente y equivalencia. ¿Y por qué digo esto? Fíjense ustedes, esta es una ley bastante interesante. España es un país que intenta reducir los gastos en salud. Entonces, reducir los gastos en salud, obviamente no a costa de la salud de las pacientes, establece en su ley de medicamentos que un genérico es la especialidad medicinal con la misma forma farmacéutica e igual composición cualitativa y cuantitativa en sustancias medicinales que otra especialidad de referencia, el original, cuando a veces no hay un original, porque nosotros tenemos medicamentos de larga data que ya hasta es difícil encontrar cuál es el original o el original no está más en el mercado. La autoridad regulatoria determina cuál es el de referencia, ¿sí?, cuyo perfil de eficacia y seguridad esté suficientemente establecido por su continuado uso clínico. La especialidad farmacéutica genérica debe demostrar la equivalencia terapéutica con la especialidad de referencia mediante los correspondientes estudios de bioequivalencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un ahorro, ese ahorro no tiene que estar a expensas de la salud de la población, que por otra parte después consume salud por otro mecanismo, que es por la ineficacia del medicamento prescripto. Y eso le da el porqué a los genéricos. Los genéricos suponen un ahorro importante sobre los medicamentos originales de marca. Eso está claro, porque no tienen que amortizar todo el proceso de investigación y desarrollo. Para eso tuvieron 10 o más años de patente para poder recuperar la inversión que estuvieron estableciendo. Es un beneficio directo para el ciudadano al pagar menos por el fármaco, que contribuye a racionalizar el gasto público en medicamentos sin que por ello, y esto es importante, sin que por ello deba bajar la calidad, la seguridad y la eficacia del genérico. Es decir, tienen que ser equivalentes terapéuticos. De lo contrario, lo primero no se aplica. Por ejemplo, en España lo que ellos se proponen es bajar en 12% los costos en salud. ¿Para qué? Para tener dinero para poder aplicarlo a otras patologías de baja frecuencia y de alto costo con los biotecnológicos. Y fíjense ustedes algo interesante, esto también está sacado de allá. Hay una diferencia entre el original y el genérico, pero que no es tremenda esa diferencia. ¿Y por qué no? Porque la única diferencia está en los gastos de marketing, en los gastos de desarrollo. No tienen que desarrollar. Hoy en día, frente a 500 millones de dólares, que significa desarrollar un producto original, con un estudio de bioequivalencia y todo el proceso farmacéutico, 100.000, 200.000 dólares alcanzan para desarrollar un genérico. Más todos los trámites regulatorios, obviamente. Es decir, el proceso administrativo de registro legal es más simple y rápido, notablemente menos costoso, y en ningún caso, obviamente, entonces, esta diferencia debe deberse a un problema de calidad, sino simplemente a esto, a los menores costos de desarrollo que tiene un genérico respecto del original. ¿Quién debería garantizar la calidad y eficacia de los genéricos? Y yo te lo pongo siempre porque lo técnico no es ideológico. Si ustedes entran al Ministerio de Salud de Cuba, van a encontrar que está perfectamente reglamentado todo el tema de la bioequivalencia. Tienen listado de excipientes que tienen formas polimórficas distintas y listado de drogas que requieren estudios de bioequivalencia. Hay que aclarar, no todas las drogas, no todos los medicamentos que tienen determinadas drogas requieren estudios de bioequivalencia y no todas formas farmacéuticas. Y esto lo digo porque, bueno, acá tiene un poquito, no tiene sentido esto, porque también en la Argentina existe una disposición, la 5040 del año 2006, que resume, y ustedes la pueden encontrar en la ANMAT, resume claramente cuándo hay que hacer estudios de bioequivalencia según riesgo sanitario, qué tipo de estudios deben hacerse, cómo deben aprobarse los centros que hacen estudios de bioequivalencia, porque la aprobación de un producto por parte de la autoridad sanitaria dice este producto es bioequivalente, y si dice que es bioequivalente está diciendo que es equivalente terapéutico, y si está diciendo que es equivalente terapéutico está diciendo que es intercambiable. No vamos a hacer referencia a cosas que han ocurrido, pero bueno, el principal criterio para la intercambiabilidad de los medicamentos de síntesis, quiero aclarar,
de síntesis, no estoy hablando de productos biotecnológicos, es la demostración, primero, de equivalencia química y segundo, de bioequivalencia según riesgo sanitario. Ustedes entran perfectamente bien. Entonces, y con esto vamos a ir terminando y redondeando el tema para dar lugar, si ustedes así lo quieren, preguntas. El paciente tiene una enfermedad. Hay dos riesgos que siempre ocurren. Está el riesgo, si no tomo medicamentos, es la evolución natural de la enfermedad, y si tomo medicamentos, ¿cuál es el riesgo? Los efectos adversos. Eso es siempre así. No le agreguemos riesgo por falta de calidad del medicamento, riesgos derivados de la inequivalencia, que son estos: un aumento de la toxicidad que puede ser por una superbiodisponibilidad, que no es mejor la superbiodisponibilidad, que se absorba más no significa que sea bueno, eficacia disminuida porque se absorbió poco, o directamente la ineficacia. Y hay que siempre tener presente que los pacientes no son malos, a veces no responden, y no es que no responden porque sean malos, sino no responden porque lo que le dimos, o el diagnóstico fue mal hecho y no le dimos lo correcto, o lo otro, lo que le dimos no hizo lo que tenía que hacer por un problema de diseño o alguna otra causa. Entonces siempre hay que pensar que la inequivalencia terapéutica puede confundirse fácilmente con el empeoramiento de la enfermedad de base del paciente. Piensen ustedes una insuficiencia cardíaca, una hipertensión arterial, por mejor tratado que esté ese paciente, puede recaer, puede tener un pico hipertensivo. El asunto es que tenga el pico hipertensivo no por un problema de mal diseño de ese medicamento que estuvo tomando. Entonces, lo que se intenta hacer con la investigación y desarrollo, con los estudios que se hacen hoy, es encontrar medicamentos con una óptima relación riesgo-beneficio, esto se hace con ensayos clínicos, y una relación costo-efectividad óptima, y acá entra en juego el uso de genéricos. Vuelvo a repetirle esto: los pacientes pueden responder de manera variable a un fármaco por múltiples motivos. Claramente ustedes vieron el problema de biodisponibilidad y aparte por razones de hoy se está estudiando mucho farmacogenética para ver por qué responden unos y por qué no responden otros a una misma terapéutica correctamente implementada. Pero también, entre otras cosas, pueden ser por el medicamento prescripto que contiene el fármaco que nosotros pensamos que podía ser adecuado. Dejando esto presente, si uno habla en términos de farmacoeconómicos, los estudios farmacoeconómicos pueden ser de muchos tipos, pero básicamente son tres: de minimización de costos, de costo-efectividad y de costo-utilidad. Los estudios de minimización de costos es ideal para los genéricos, pero tienen un presupuesto básico, resultados iguales. En cambio, los de costo-efectividad pueden ser resultados distintos, y entonces uno analiza costo y efectividad en función de los resultados. Pero el genérico es el que aplica. No se puede hacer un análisis de costos si no hay un presupuesto básico primario, que es equivalencia terapéutica. Entonces, los problemas de inequivalencia terapéutica de los genéricos, no solo, y acá en realidad tendríamos que hablar de nuestro país. En nuestro país hay genéricos, pocos, y hay similares. Poco a poco estamos generando mayor cantidad de presencia de genéricos en la Argentina. Porque de lo contrario, no solo esto puede afectar la salud de los pacientes, sino también tener un impacto económico adverso tanto en el paciente y su entorno como en el sistema de salud. Y así como el médico es responsable a la hora de la prescripción después del diagnóstico, también, y yo soy muy partidario del vínculo farmacéutico-médico y de la atención farmacéutica, y de hecho, bueno, no en Buenos Aires, pero en el interior he dado bastante charlas farmacéuticas sobre atención farmacéutica y sobre este tema, en donde la responsabilidad, pues somos profesionales, la responsabilidad profesional también es en elegir y aconsejar el medicamento más adecuado. Muchas gracias.